Saludos muchachos, mi nombre es Guillermo Castillo, hago parte del equipo de docentes del área de análisis textual y de lengua castellana aquí en Formarte. Nos concentra hoy un tema que es probablemente lo más genérico de la lingüística en particular. ¿Sabían ustedes que desde primer grado de primaria hasta bachillerato y lo que ustedes verán posteriormente en algunas carreras universitarias no es otra cosa sino un análisis lingüístico cuando hablamos del español como materia y sus asuntos afines? ¿Sabían ustedes que cuando hablamos de gramática, por ejemplo, estamos haciendo parte de un discurso que hace parte de la lingüística como una disciplina general que se encarga de estudiar todos los fenómenos que están rodeando el concepto de lengua? Bueno, nos vamos a encontrar aquí con los conceptos fundamentales primordiales, la base esencial de la pirámide conceptual de la lingüística, a saber, los conceptos de comunicación, lenguaje, lengua, habla y signo lingüístico. Eso nos concentrará ahora con 4 preguntas esenciales que le haremos a 2 textos que vendrán a continuación. Comunicar. Vamos a comenzar con la cuestión de la comunicación. Comunicar es hacer saber a otro lo que uno piensa, lo que uno siente o lo que uno desea. La manera más corriente de comunicarse es hablando. No solo es la más corriente, sino la más importante. Pero recordemos, no es la única. ¿Cómo nos hace saber el guardia de tráfico que no debemos cruzar la calle en este momento? Habla, nos dice, esperen un poco. Podría hacerlo, pero no lo hace. Simplemente nos presenta un gesto con la mano abierta. Y nosotros lo entendemos y esperaremos. ¿Cómo contestamos que no a una pregunta que nos dirigen? Podemos sencillamente pronunciar la palabra no, pero muchas veces nos limitamos, sin decir nada, a mover la cabeza de derecha a izquierda. O a hacer lo mismo con el dedo índice. Sin decir nada. La persona que nos preguntó entenderá perfectamente nuestra respuesta. ¿Cómo le indican al automovilista que tiene que seguir una dirección determinada? Normalmente no se le pone un gran letrero que diga dirección obligatoria a la izquierda, sino una simple flecha que le señala esa dirección. La flecha, el gesto nuestro, el gesto del guardia también comunican algo en cada caso. Tomamos este texto de Manuel Seco, Gramática Esencial del Español, y este texto nos servirá para responder inicialmente un par de preguntas con respecto a esta cuestión de la comunicación. Vamos allí. Bien muchachos, según la información que se plantea anteriormente, y ojo, léanlo muy claramente, la pregunta está bastante explícita al respecto. Según la información que se plantea anteriormente, lo que está dicho y escrito en el texto, la comunicación puede definirse como. ¿Cómo la define el texto anterior? A. Una facultad humana innata. ¿Es la comunicación una facultad humana innata? Al parecer sí, podríamos decirlo de una manera casi que totalmente certera y segura. Sin embargo, ¿será únicamente una facultad humana? ¿El resto de la biosfera no puede comunicar también a sus niveles? Y no solo eso, ¿el texto habla de esto? B. Una manera de hacer saber al otro el pensamiento propio. ¿No arrancaba así el texto? Diciendo, comunicar es poder decirle al otro lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno sueña, lo que uno tiene adentro, y poderlo expresar de una manera correcta. Así arranca el texto, ¿no? Una habilidad natural exclusiva del hombre. Habíamos dicho con la respuesta que, pues particularmente, la facultad de la comunicación no es únicamente humana. Y continuamos. ¿Es solamente humana? ¿No tienen ustedes mascotas? ¿No hablan con sus mascotas de pronto o comunican a sus niveles? Yo creo que la cuestión va más por allá. D. Una competencia lingüística. En algún momento el texto nos plantea la palabra lingüística por allí. Porque bueno, habría que decir que la comunicación, y admitirlo, sí es una competencia lingüística, pero ¿será que, según la información que se plantea anteriormente, esta información está puesta allí de manera explícita? ¿Ustedes se han dado cuenta que no? Opción de respuesta B, una manera de hacer saber al otro el pensamiento propio. Eso es lo que dice el texto. Quedémonos por ahora con eso. Segunda pregunta, por favor. Vamos a leer inicialmente otro fragmento del texto que veníamos leyendo. Estos elementos tales como los sonidos, los gestos que empleamos para expresarnos sin hablar, las flechas que vemos en las carreteras y calles, los semáforos, entre otros, también los empleamos para comunicar. Este conjunto de elementos los llamamos señales. Una señal es una realidad física que quiere decir algo. Ojo, una realidad física, algo que podemos ver, no necesariamente palpar, pero que está allí en este medio físico y que nos significa algo. Y cuando asociamos en nuestra mente esa señal real que nos está diciendo algo con lo que quiere decir, entonces tenemos un signo. Estos signos existen porque con anterioridad se ha establecido una convención para darles significado a una señal.
Quiero hacer un paréntesis, una cosa muy concreta acá. Probablemente esta palabra, que tiene una realidad física, en este caso de carácter visual, no les signifique nada. Bueno, ¿por qué lo será? Porque todavía no hemos podido asociar en nuestra mente esa señal real. Sabemos que nos está queriendo decir algo, pero probablemente no conocemos todavía esta entidad del mundo. Es una palabra que probablemente la gran mayoría de ustedes desconocen. Ahora, ¿qué tal si hacemos el ejercicio y decimos que bueno, esto viene del francés y que esta palabra es exactamente la misma que nosotros utilizamos cuando en castellano hablamos de casa? En este mismo momento ustedes se habrán dado cuenta que esta palabra, que en un momento no nos decía nada, ya cuando le podemos asociar un concepto dentro de nuestra realidad y decir, ah bueno, la palabra maison significa exactamente lo mismo que casa, podremos tener en nuestra mente no solo esa señal real, física, en este caso visual, sino también su concepto y tenemos un signo. Esta palabra, que no la conocían, inmediatamente se ha vuelto para ustedes en este momento un signo porque ya pueden asociar esta imagen física a un concepto de su realidad cotidiana. Vamos a la pregunta entonces. 2. A partir del texto se puede deducir que el signo se compone de, ojo, vamos a pensar en este signo, qué es lo que trae por dentro. Arbitrariedad y convencionalidad, imagen y sonido, significado y significante, fonemas y grafemas. Bueno, valdría la pena señalar una cosa. Comencemos por la D. Fonemas y grafemas hacen parte o componen las palabras en tanto su constitución visual, grafemas, y fonemas en cuanto a cómo suenan. El texto nos habló alguna vez de eso, nos metió el signo por estos derroteros. Creo que la cuestión no va por allí. C. Significado y significante. Vale la pena decir que esta opción de respuesta es totalmente válida. Fue un señor, Ferdinand de Saussure, quien planteó que todo signo es una unidad bipartita que tiene un significado y un significante. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que el texto no nos va a permitir deducir eso porque jamás nos menciona al señor Saussure por un lado y por otro lado jamás nos menciona las palabras de significado y significante. Hey, eso es cierto, pero no me responde de manera adecuada a esta pregunta. Opción de respuesta B, imagen y sonido. Bueno, sí podemos decir que esto es una imagen, una representación visual de un signo y que yo la puedo pronunciar, maison. La misma cuestión que tenemos acá cuando ponemos la palabra casa. ¿Será eso suficiente? ¿Y qué pasa con el significado de ellas? ¿No hace parte del signo? Habríamos que decir que la opción de respuesta es la A y explico por qué motivo. El signo es arbitrario. Lo podemos asignar de una manera totalmente indiferente del objeto del mundo al que nos estemos refiriendo. ¿Tiene el semáforo la necesidad, o más bien, cambio la pregunta, ¿tendrá el rojo alguna cuestión esencial que ver con el hecho de detenerse? ¿O sencillamente lo hemos puesto de una manera arbitraria? Nosotros los seres humanos hemos elegido que el rojo se convierta en este caso en una señal que significa detenerse, pero que nada tiene que ver el rojo con la cuestión o con la acción de detenerse. Es totalmente arbitrario. Es exactamente la misma cuestión que decimos con la cuestión de la convención o que es convencional. Hagan de cuenta que si yo tengo un objeto del mundo, como esta casa que encontramos acá, o esta representación de una casa, y mil disculpas por mi dibujo que es bastante precario, yo como ser humano que habla el castellano, que estoy en un grupo de personas que hablan el castellano, le voy a poner un post-it y voy a llamar a este objeto del mundo casa. Pero si yo quisiera, le podría quitar esta traza y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner otra convención. ¿Qué les parece esta? Que utilizan otros grupos que hablan el anglosajón, el inglés, house. Y yo la puedo quitar nuevamente, quitar esta etiqueta que es apenas una convención y le voy a poner otra, maison, de la cual ya habíamos hablado. No son etiquetas, no son apenas convenciones. Hay una que es muy bonita, los griegos la llaman oikos. Y básicamente cada lengua le pone sus propias etiquetas, sus propios post-it a cada uno de los elementos de la realidad. A eso le llamamos la convencionalidad, que es algo de lo que el texto, de una manera totalmente implícita, nos está mencionando.